Parece lo que había dicho Fogel una vez, que dijo, ¿qué es un escritor fracasado? Si sos escritor, ya sos un fracasado. Sí, es bueno, porque sabes que yo quiero hacer una antología sobre eso, a partir del texto ¿no? De escritor fracasado. Es un tema lindo. Sí, No sí. sabía que había dicho eso. Sí. Andás a ver peleando con quién. Sí, seguro. Contra alguien lo dijo, pero ya no Sí, sabemos contra quién. sí. Pero contra sí mismo también. Sí, claro. Ahí pasaban todos. Pero estaba Fausto, las dos Faustos, Hernández, Astral, todos libreros. ¿Ya eras lector cuando entraste a Fausto? No, yo empecé de librero, mi viejo que tenía una imprenta, que editaba una colección que se llama Malinka Pocket. Malinka Pocket editaba a Spillane, yo el jurado, pero también de Sinfonía Pastoral de Gide, Rosa de Mansilla, Schopenhauer, y ahí aprendí a leer, digamos. Y después entonces me trajo a verlo a Schwartz, que era el dueño de la editorial del siglo XX, para que entrara. Y Schwartz me hizo una entrevista y dijo, no, sí, lee mucho el pibe, pero ni bola. No me dio. Y años después entro con el Indio Dávalos en Astral, frente a Paulista, y me ve pasar Buti. Buti era después terminó encargado también de Martín Fierro, era el que repartía todos los libros prohibidos. Quiero decir, Justin, todos Sade, Fanny Hill, ¿no? Y me ve trabajar ahí y ahí empiezo a trabajar y me lleva a Martín Fierro. Trabajaba Lecuona, que había trabajado con Jorge Álvarez. Y Lecuona se va y al poco tiempo quedo de encargado. ¿Año exactamente? ¿70? 71 a 72 era encargado de la librería, ¿no? Y ahí hacía, imagínense que compré 500 ejemplares de Sebrón de Retrocede. Eso lo puedo decir ahora porque ya Schwartz me perdona y Rete me perdona. Entonces como era mucho, ¿no? Y como la story valía la mismo como es que Sebregondi, le decía a los chicos, bueno, de vez en cuando, en lugar de poner un Lastori, ponen un Sebregondi. Entonces, pero se trabajaba y uno se divertía y nos juntamos acá en la esquina Banchero, con el Petizo, con Piglia, Germán, Pichot Rivière, Martín Real, que estaba corregidor. Pero las librerías atendían hasta la 1:30 de la mañana, los sábados y hasta la 1 los días comunes. Me parece que se clausuró mucho la literatura italiana en Pavese y se perdieron literatura italiana muy importante. No la pudieron transmitir como por ahí nosotros transmitimos o la francesa o la polaca o la inglesa por otras vías, digamos. Pero la literatura italiana, toda literatura política, digamos, te puede gustar, ¿no? Carlo Levi, digamos, Cristo se detuvo en Éboli, Moravia, digamos, toda la literatura política de ese momento, que se filmó toda, el conformista, claro. Se filmó todo, me parece que nos quedó muy anclada en... Moravia sale acá en Losada, ¿no? Losada saca Moravia, está todo ahí. Losada tenía todo Sartre, la literatura argentina, las editoriales, a ver, Beckett, Molo y se edita en Sur, mucho antes de que se editen en España, la primera traducción. Freud está traducido primero al español, ¿sí? Que en España, incluso que en Francia, porque cuando Lacan estaba haciendo un seminario dice, todavía no tengo traducidas todas las obras de Freud. Y ya estaba en castellano. Y ya estaba en castellano, digamos. Proust lo traduce Todo en busca del tiempo perdido, lo traduce a Rueda, Ulises, digamos. Gombrowicz, Sudamericano, Perdidur, y así, digamos, Joseph Rock, digamos, impresionante. Pero bueno, después cambió. Cambió. Cambió mucho.
Aparte, leyendo textos tuyos o los diarios de Piglia, donde digamos, apareces mucho, obviamente, pues da la impresión de que circulaban en la escala de un pueblo en el fondo. Porque era un radio de 10 cuadras, claro. Era desde Corrientes, ni siquiera llegando a Callao, te digo, Rodríguez Peña, porque yo trabajaba justo en Dávalos, le hice entrar a la Negro Lamborghini, le hice entrar cuando Freeland, que era otro editorial, claro. el gordo Freeland, puso una frente a Congreso, frente al Molino, le hice entrar a Lamborghini ahí, duró 10 días, Osvaldo. Yo te escuché decir una vez, no le tengo miedo a nada, fui amigo de Osvaldo Lamborghini. Y claro, no, sí, claro, porque fue cuando presenté al MBL acá, en Roja. Entonces, claro, viste, apareció así, y entonces, viste, digo, mira, yo escribí Frasquito, y me dedicó el libro, qué escritor, qué escritura. Sí. Y me dedicó el libro, y el libro dice, estas perlas llenas de caries y de histeria. Si hubiera puesto caries solo no hubiera creído, pero cuando puso histeria, le creí, porque, viste, el despliegue, viste, esa gente era como si entrara. Me pasó solo 2 veces, cuando entró él una vez y Fontana Rosa, que me acuerdo que fue a un canal, él entraba primero y yo esperaba entrar después, se venía abajo, era como si entrara, ¿no? Y dale negro, pero una cosa que vos con un escritor era muy difícil de verla, digamos, esas personas que tienen una convocatoria. Pero Lamborghini no, Lamborghini era otra cosa. No, negro Fontana Rosa, no, Osvaldo no. Sí, Osvaldo era otra cosa, era otra cosa. Otra cosa de toda cosa. No, digamos, éramos, ¿cómo te podría decir? Ahí nos juntábamos todos en Ranchero y bueno, se dividían un poco los grupos. A mí me da gracia lo que decía Ricardo. Empecé a escribir poesía. Tengo como un libro de poesía, Ajá. que el primero se la escribía Chitaró, me acuerdo, que se llama Ejercicios inútiles para abandonar la trama, porque no la puedo abandonar. Entonces, viste, ahí escribiendo poesía te das cuenta de muchas cosas, eran otra manera de pensar, pero era difícil, como yo digo, de la revista, de literal, cuando la intriga literal se volvió contra nosotros mismos, se complicó un poco. Y bueno, y ahí nos separamos los 3, digamos, ¿no? Primero Osvaldo, después con Germán y nosotros. Pero nos divertíamos. Y digamos, la verdad es que nos divertíamos, nos juntamos ahí. Y lo que decías de los diarios, ¿no? Porque a mí lo que me llamaba la atención leyendo los diarios, que están evidentemente reeditados. Sí. Porque María Moreno era Cristina Forero para mí. Y que Ricardo se fue y después dijera, no, Luis estaba nervioso. Y yo, pero ¿cómo si estaba nervioso? ¿A dónde? Y él escribe, ¿viste? Y que después se fue a la librería, que estábamos tomando un café y después escribiera, mira, como insólito. Bueno, se sabe que intervino, como se dice, revisó todo, reescribió, agregó, no se sabe bien qué y qué. Claro, es mejor. Bueno, la idea era esa, claro, Mejor. obviamente. Pero ahí me pareció muy claro, porque a veces quedaban en verse y a veces la impresión que uno tenía era que empezabas a circular y tarde o temprano te ibas a cruzar. Pero 15 era tipos, así. 8 cuadras, Pero en 2 así. horas se ven todos con todos. Sí, era así, digamos, Viñas. Bueno, ahí trabajaba Arturo Carrera, trabajó en Discépolo, digamos. Estupía también. Estupía contaba que un día se había quedado la persiana, no se podía cerrar, y yo le dije, te tenés que quedar a dormir. Y se tuvo que quedar a dormir. Entonces, sí, era una... Y aparte la gente que pasaba, ¿viste? Y a veces por ahí es un problema de perspectiva generacional. Pero entre Viñas y ustedes había una distancia de edad grande. Por momentos parece una camaradería de contemporáneos. Sí, una camaradería porque era muy simpático.
Pero hay había muy una diferencia de simpático. años. Y a mí me aceptó el libro de crítica, después no llegó a salir. ¿Te acordás? Armas críticas. Sí, claro. Y me lo aceptó. El que después yo te escribí años más tarde, que era ficción calculada, Sí. pero muchos años más tarde. Pero sí, era muy simpático aparte. Él te decía, ¿qué tal tu kiosquito? Sí, como que él no le preocupaba que cada uno tuviera su kiosquito. Es que él tenía el suyo. Por ahí pasaban todos, ¿viste? Presentó el libro Beatriz Guido, María Esther de Miguel con Bravo, que era el de Editorial Guadalupe, pasaban todos los días, Jaime Res pasaba todo el tiempo, Bajar Lía, me presentó de Benedetto, Sebastián estaba todo el día. Claro. Era un mundo, digo, que los escritores, los pintores, andaban todos por ahí. Digo, Y tu impresión es que había, digamos, por un lado ustedes definieron un grupo nítido, bien reconocible, desde el punto de vista estético, pero también por literal, y los lazos eran muy fuertes y muy notorios. Pero había más cruces de mundos, un poco quizás por la misma geografía, de grupos con grupos, finalmente se juntaban. Sí, sobre todo por la geografía y la paz, ahí digamos se cruzaba todo. Puig, justo que tuve que escribir, viste, para Buenos Aires Zafar, y Manuel pasaba todo el tiempo. Manuel venía a ver si le había puesto, se le salían los libros de él y algunos que ya le habían traducido, y entonces se los ponían igual en la vidriera. Viste, que era una rareza, que parecía un libro en italiano en medio de... Pero que lo ponían para él, Claro, para sí, darle el yo gusto era a él. encargado, ¿viste? Era una fiesta, la verdad que... Y la verdad que... Y así se nos ocurrió una novela. Un día viene Peticio Pires y dice, ¿y si hacemos una novela entre varios? Dale. Y nos pusimos como consigna los diarios del domingo. ¿Y quiénes eran? Piglia, vos, ¿quién más? Germán, Pichón Rivière, Cela Rayán y Martín Real. Entonces ese domingo se muere Pasolini, justo, ¿viste? Y después la consigna era leer los diarios de ese día, digo, y después cada uno, pero era pleno proceso, 75 ya estábamos ahí, y alguien, y nosotros mismos decíamos, bueno, hagamos como el cadáver exquisito y el almirante flotante. Mirá que dos palabras, el almirante flotante y cadáver exquisito en ese momento. O sea que no sabíamos lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Pero qué pasó con ese proyecto? No, cada uno se fue por su lado. Yo no sé qué hizo. Yo escribí El Corazón de Junio. Ahí mismo. Ahí mismo, porque vos querés creer que ese día salió en los obituarios un tipo, un irlandés, que reclamaba los restos de no sé de quién. Y yo agarré eso, al toque porque el petizo tenía eso de generoso, era muy generoso con esas cosas de darte, ¿viste? Cuando murió Wilco, por ejemplo, yo ya estaba escribiendo Corazón de Junio, vino y me trajo el recorte, ¿viste cómo se murió Wilco? ¿Cómo? Y me dice, rodeado del libro del corazón. Yo tenía esas cosas, la librería, y después la gente que venía de afuera, que mandaba Puig. ¿Quién, por ejemplo? Y Vicente Leñero, Ah, José Agustín, digamos, un mundo que... Eugenio Trías, claro, imagínate, vino acá, pleno psicoanálisis, todas las chicas tenía pinta Eugenio, y se volvió loco porque, ¿viste? Era un mundo que... digo, pero sí, Manuel mandaba mucha gente, digamos, de afuera, ¿viste? La pasamos bien. en parte los lugares, ¿no? En parte los lugares, digo, lo que vos contás, Banchero, lo que uno sabe o lo que hemos leído, Banchero, La Paz, las librerías. Pero también las editoriales, porque me parece que también no estaba compartimentado. Si uno lee El Frasquito y La Invasión de Piglia, que salen además, bueno, Jorge Álvarez y Noé, las estéticas son muy diferentes, las apuestas son muy diferentes, literariamente son muy diferentes, pero Piglia te prologa. Totalmente. Te prologa. Digamos, había como líneas muy bien definidas, por un lado, pero después una especie de circulación. Sí, de cruces, Claro. Interesante, porque Piglia prologa al Frasquito, Germán Fior y Mazota Caltaima. Digamos, o sea, que todo el tiempo había cruces de ese orden. Y para la idea, digo,
pasaban bustos, digamos, y uno hablaba con todos, digo, las discusiones eran, bueno, el Negro Medina me pasaba todo el día, ahí Rogabastos, digamos, como que estaba de novio, de pareja con un señor que trabajaba en La Flor, pasaba todo el día Rogabastos. Y claro, me traía los libros de Mafalda y yo se los cambiaba por libros porque se vendían un montón los libros de Mafalda y todo lo que sacaba La Flor. Entonces los cambiábamos ahí y circulaba esa palabra que vos decís. Ahí lo conocí a Chitaroni. Así entra un día Chitaroni de conscripto a la librería, nos ponemos a charlar. Él dice, mira, todavía digo, él dice que yo le regalé un libro de Nabokov y él dice que él vino a pedir uno de Tomás Pincho. Y yo, pues yo tú estabas ¿cómo venís con Tomás Pincho? ¿No? ¿Y él ahí ya entra, al tiempo ya entra a Sudamericana o todavía no? No, después, mucho después. Mucho después. Sería un adolescente en ese momento, ¿no? ¿Y la Estaba en la Conimba. Era 18 años. Estaba en la Conimba, estaba en la Conimba. Y, viste, era un... Digo, después estaba a la vuelta estaba la oficina del libro francés, la oficina del francés, te imaginas, todo de Francia me llegaba a la librería. Me hago la idea de que, digamos, porque generalmente se echa de menos, puestos a echar de menos, después uno podría decir, quizás no tanta nostalgia y no echar tanto de menos, pero en tren de echar de menos generalmente se dice, bueno, había revistas, las revistas definían espacios, no solo literal, en general la idea de la revista como la posibilidad de definir un espacio, una poética, un proyecto político, afinidad ideológica, pero siguen siendo espacios de coagulación más o menos homogéneos. Lo que me parece notable es cómo se combinaba eso que tendería a compartimentar, literal era una cosa, crisis era otra cosa, un poco más adelante punto de vista podía ser otra cosa, incluso yo generacionalmente, cuando yo entro a la carrera de letras, Viñas era como una referencia de la crítica literaria en general, literatura argentina y realidad política, pero después se desdoblaba una especie de doble matriarcado, que era Beatriz Arlo y Josefina Ludman. Claro. Y era la línea, los libros, punto de vista, y la línea literal. Pero ahora, yo veía muy claro, o creo que queda muy claro, cómo se definían líneas y maneras de leer y concepciones de la literatura, y eso uno lo ve en los textos de las revistas, lo ve en los libros. Lo que es llamativo es que definiendo tan fuertemente los espacios de pertenencia de cada cual, después no estuvieran compartimentados. Porque me parece, pensando ahora, fíjate que dijiste el Toto, Mujer pasaba siempre por ahí, éramos amigos, y hicimos un grupo con Mazota, que creo que estaba Nicolás, estaba Steinberg, estaba Germán, claro. Estaba Osvaldo, digamos. Centro Mazota reunía también muchas cuestiones, pero te quiero decir, había una unión que iba más allá. Bueno, Altamirano, igual a Yapala. Sí. Bueno, todavía hay que decirle. Sí. A veces me lo cruzo. Y bueno, las revistas, sí, los libros, ante el punto de vista de los libros, claro, digamos, claro. Nuevos Aires, digamos, estaba lleno de revistas. La que hacía Banasco, Rayuela, creo que era la que hacía Banasco con Martí Real, que después hace revistas latinoamericanas. Miguel, Briante. Te lo iba a nombrar porque también es alguien que, tomando por ejemplo como referencia a los diarios de Piglia, pero hay mil huellas por todos lados, pero María Moreno también, cómo circulaba también con Briante, pensando en Briante y en la versión de todo esto de María Moreno, la idea de que había un mundo corriente es Bar La Paz y un mundo en bárbaro. Sí, totalmente. ¿Quién circulaba en un lado y en otro? Circulaba mucho más por allá, por ejemplo, Hinky circulaba mucho más por allá, estaban los pintores, la gente que venía del Tela, ¿no? Como una frecuencia de los modernos, si claro, se puede decir así, ¿no? y el mundo de la paz. Y el mundo de la paz, Martín Fierro, Fausto, y bueno, Germán trabajó en Faustito. Yo trabajé Martín Fierro, Gardini trabajó en Martín Fierro, digamos. Y a la vez iban y venían, bueno, el propio Briante, sí, ¿no? Iban y venían. Entonces, era un mundo muy, muy divertido. Mucha gente venía.
siempre cuento que un día entró Perfumo y yo le ¿Año? había ¿Qué sacado año? el frasquito. Salió frasquito, 73, Ah. claro, le regalé y no apareció más. Y ¿cómo es? Porque era psicólogo social, pero veníamos de pasar, digamos. Claro que si Sí, trabajaba por a acá. comprar libros, pero cerrabas, tenías que cerrar. Yo pedía que cerráramos por la cantidad de gente. Porque ya estaba. Sí, sí, teníamos que cerrar la vidriera, porque la puerta, perdón, porque no había más lugar. Entonces era un mundo, digamos. Luis, y con la producción del libro político, por ejemplo, José Luis Mangieri, Sí, tenía... sí. Y las mesas iban cambiando, porque las mesas yo tenía que hacer las mesas, digamos. En un momento las mesas políticas, siempre la primera mesa donde más había, lo que más se vendía. En un momento la primera mesa era política. Los diarios del Che, Ernesto Cardenal, las venas abiertas de la Venas Escalatina, todo eso, Marta Harne, que era impresionante. Carniano pasaba mucho también por ahí, digamos, y había lo que decís vos, una cuestión de que podíamos discutir, ¿no es cierto? Pero no sé cómo llamarlo, cultural, sí. Espacios de cruce, no sé cómo, da la impresión como si fuera el café de Rick en Casablanca, que es que Bueno, finalmente tarde o temprano todos pasaban por ahí, para bien o para mal, algunos podían mejor no encontrárselo, llegado el caso, pero un espacio por donde tarde o temprano todos pasan y todos se ven. Nombraste una cosa fundamental. El domingo nos encontramos ahí en Pampa y Juramento, en Manhattan. Son paralelas. Cabildo. Cabildo y Juramento, en Manhattan. Cabildo y La Pampa. Sí, y La Pampa. Cabildo y La Pampa, en Manhattan, con el editor, Fernando Fagnán, Claro, porque vive en Belgrano. claro, y con Sergio Wolf. ¿Sí? Entonces, nosotros le pusimos el astillero, ¿sí? Porque Nonetti, el astillero, es un como si, es un tinglado, ya no se vende más nada, ya no, y cada vez iba menos gente a Manhattan, y tenía 2 pisos. Y siempre le Y pusimos, tiene una figura, obviamente, fan del Chrysler, claro, del edificio Chrysler, a 1 metro elevado, 1,5 metros. y 2 pisos. Y cada vez había menos gente. Digamos, 5 personas, y le hicimos el astillero. Y el domingo pasado me estaban esperando en la puerta y se cerró la astillera. Digamos. Bueno, y las librerías eran plural, de verdad, era un mundo de gente, de circulación, de revistas, como político. ¿Lo que rompe eso es la dictadura o ya tenía una crisis previa? No, digo, no, hasta pensar que a mí me prohíben el libro con el 76 me lo prohíben en la librería misma, me lo prohíben en la librería misma, digo, me lo prohíben a mí, me lo sacan de la mano a mí, lo prohibían todo, bueno, a Negro Medina le prohibían Las todo. tumbas. Sí, las tumbas, Solo Ángeles. Bueno, pero ya con Onganía había estado toda la cuestión de la prohibición de Nanina, de Germán García, digamos, ya había antecedentes. Y bueno, en Bonnerman, con Bonnerman, la de los niños entran directamente al depósito. Con un elefante. Ese. Un elefante como Un un elefante. pez. Ese entran directo a la policía. Digamos. Pero eso sabemos, la censura, el impacto sobre los libros, etcétera, que obviamente no es un asunto nada menor. Pero esta posibilidad de circular y de verse también. Eso cambió. No cambió, porque, digamos, para encontrar nosotros tenemos que citar. Antes. Eso es lo que digo, claro, porque en el fondo vivían en un pueblo, en la escala de un pueblo. Cualquier pueblo de 1.200 habitantes te encontrás todo el tiempo. Habían reducido Buenos Aires. Digo, ni siquiera llegaba hasta Callao. Digo, a Rodríguez Peña ahí, digamos, que estaba atrás y se terminaba ahí. Y aparte, el otro día había venido una chica de Mar del Plata y yo le quería, no sé cuál era, si flechazo. Digo, pero estamos ahí, digo, espera que te voy a comprar el shopping de ahí de Santa Fe. Se lo compro y un hombre grande me saluda, se saca una foto, tenía varios libros. Entonces yo le digo, muchas gracias.
Le digo, un día paso a tomar un café. Y me dice, no, no puedo. ¿Viste? ¿Cómo no puedo? Antes era... Era parte del trabajo. No, era parte del trabajo. Digo, vos, pero no es que era el que yo que era encargado. Era cualquiera, digo, Claro. perdón, cualquiera seguía, me iba a tomar un café. Digo, a la esquina Banchero. Hay O algo que a me- Europreto, digamos. Sí. Hay algo que me contó Donoso, el que dirige Gourmet Musical, la editorial, que saca libros de música. En un momento, Troilo, con la mujer, con Cita, se mudan, pero se mudan acá a la avenida Belgrano y no sé cuál, Belgrano. Y que Troilo andaba bajoneado, un día bajoneado, 2 días bajoneado, y que en un momento la mujer dice, Pichuco, te veo mal, ¿qué te pasa? Y dice, no, extraño Buenos Aires. Buenísimo. Porque Buenos Aires era acá. Sí, esto, pero Germán me contaba una muy buena, que estaba el lugar cantaban tangos ahí, al lado de la Giralda, ¿sí? Entonces yo había compuesto una persona, entonces hay una persona que se está acercando y en el suelo le dice, ¿usted es médico? No, soy Negro Montero, cantor. Sí, soy Negro Montero, me acordé por lo que dijiste de Troila. Fíjate, Luis, que al mismo tiempo vos sos de Avellaneda, Germán era de Junín, Piglia era de Adrogué, Viñas era de Monte. Al mismo tiempo se están como apropiando de un lugar. Sí, fue raro. Vos sabés que yo el otro día descubrí que viví en Adrogué, me daba vergüenza decir porque claro, después ya tenía tanta propaganda, iban a creer que me quise colar. Agregar. Claro, Por Borges una especie de también. papelón, digamos, pero casi un esnovismo ridículo. Y yo estoy cuando ¿Viviste vi ahí? Alsina, vi las cartas de mi viejo y mi vieja, y vi Alsina y estaba ahí, no lo podía creer. Digamos, Porque Piglia sí te gana de mano, no solo porque nació ahí, pero armó el mito ese de que sí, Borges pero y... ahora, Ricardo, el otro día soñé con Ricardo. Y cuando fui a presentar un libro, ahí a la casa de Borges, a mi Antón, y le regalé la foto que tengo con Borges, que para mí es lo más lindo, ¿viste? Porque está en la casa de Borges, una foto de los dos riendo, ¿no? Entonces hay una escultura de Borges que, ¿sabes a quién le da la espalda? A la unidad básica justicialista. Entonces me dicen consecuentes hasta el final. hasta el final. Y yo Hasta le- después del final, sí, no es el hasta final. después del Después final. del Y yo le digo, ¿y por qué no? Me hago el piola yo, y le digo, ¿por qué no dan vuelta a la noche? Y uno que estaba ahí tranquilo me dice, ¿y si se da vuelta solo de noche otra vez? ¿No? Viste que está la unidad básica pegada, pero hay una cultural inglesa enfrente. claro. Yo lo veo como que la cultural inglesa viene al rescate. Claro. Entonces, yo qué sé, era un mundo, ¿viste? Era un mundo. eh, bueno, todos los libros que llegaban desde Francia. Es una ciudad todavía rara, digamos, porque fíjate vos que cuando un día me llaman Hinky por teléfono y me dice, che, me invitaron a comer con Derrida a la noche, pero es el cumpleaños de mi vieja, no voy a ir. Entonces, podés ir con Bruna. Y bueno, vamos, ¿viste? Yo también claustrofóbico, ¿viste? Y este de arriba quería comer frente a la casa de Borges, en la Galería del Este, un domingo de la noche, era un horror, ¿viste? Un horror. Y entonces lo único que el tipo se pasó hablando toda la noche de encantador, ¿viste? Bruna lo empezó a pesquisar con los espectros de mar, y yo con actor. ¿Viste? Digo, no puedo entender, le digo, la fascinación de los franceses por actor, no la puedo entender. Es una amabilidad absoluta, y estaba con Tamilé, la machine milleriana, la machine. Y lo único que le interesaba era Borges. A ver, y una vez lo saludé, dice, en un aeropuerto. ¿Viste? ¿Me entendés? Un tipo encantador. Bueno, Galería del Este, no sé si vos circulabas ahí, pero más del lado de Bárbaros, como esa zona. Claro, pero no. Pero también es un lugar de cruce. Sí, también, digamos. Ahí se conocieron Borges y Papo, que Mirá. son 2 personas que uno no imagina que podían cruzarse en alguna dimensión de la realidad. Y Papo se tuvo que presentar, digamos, de quién era. Y algo un poco desconcertante, yo creo que era la época de Papos Blues, pero se definió como músico de protesta. Y Borges le contesta, señor, lo felicito porque yo nunca me animo a protestar por nada. Dice, no, lo que pasa es que Borges está en otra liga, porque a diferencia de Biot, cuando tuve alguna posibilidad, o el mismo Fowler, que quiero decir, no estoy hablando de literatura,
vos notás que te va a hacer el chiste, el otro es la lengua hablando, es como Maradona, no es un poema de cultura. Cuando al otro se le ocurre la mano de Dios, no es que es culto, es la lengua habla ahí, yo qué sé por qué, o la pelota no se mancha. Ese día que lo llevamos allá a Borges, era impresionante, ¿viste? Porque en el coche me decía, yo soy un poco tímido, entonces cuando baja, digo, che, Borges quiere tomar algo, y entonces dice, maestro, dice, quiere tomar vino tinto o blanco. Me da lo mismo, si soy ciego, dice. Digo, le salía, ¿entendés? Entonces Hinckley dice, bueno, no voy a cometer la torpeza de presentar a Jorge Luis Borges. Borges dice, a mí me gustaría saber quién soy. Pero es que le salía, ¿viste? Le salía, digo, era impresionante eso. Entonces, eran otros tiempos, digamos, ¿no? Martín, ¿y vos en qué año publicás tu primer novela? No, yo vengo para cuando todo esto está todo perdidísimo. Por eso yo me asomo como una excursión en el tiempo, ¿viste? Asomarme el tiempo que no viví. Yo empecé en el lo primero que yo saqué salió en el 93. Claro, 10 años después del Corazón de Junio. Y nos formamos leyéndolos a ellos. Ahí hubo una marca para mí generacional, por lo menos de los que hicimos un recorrido más institucional, porque además hay una diferencia ahí. Por ejemplo, yo a veces hablando, pero sobre todo leyendo a María Moreno, tenemos casi la misma formación en el sentido de que tenemos una biblioteca formativa. Después cada uno, obviamente, no me va a comparar, pero hay una biblioteca de formación muy parecida, solo que yo la hice de puertas adentro de una institución, porque hice la carrera de letras, pero ella tiene una formación muy parecida de puertas afuera. Pero la marca de Josefina Ludmer yo la reconozco en ella también. Esa circulación, digamos, yo me acordaba que cuando antes de sacar Buenos Aires a Fer, Manuel, nos encontramos en la casa de Pepe Bianco, Manuel, Osvaldo, yo y Pesoni, porque él nos quería leer de Buenos Aires a Fer. Pero te quiero decir que a través de Enrique y de Pesoni y de Viña mismo, circulaba mucho ese entrecruzamiento. Y Jorge Álvarez también. Claro, ¿no? y se entrecruzaba, no era que, viste, Enrique era como, no sé, tan, ¿cómo te puedo decir? Digo, tan subversivo en su pensamiento. Digo que no. Es que vos sabés que con un imaginario más de compartimentación, a pesar de yo, por ejemplo, hice la carrera de letras en los años 80, y una materia la daba Pesoni, otra materia la daba David Viñas, estaban los dos en la misma institución. Pero uno imaginaría que entre Viñas y Pesoni, más allá que en la facultad por ahí estaban a 2 puertas de distancia, uno que venía de Contorno, uno que venía de la revista Sur, la idea es que compartía un espacio de lectura por ahí para un imaginario más de segregación que quizás se fue produciendo después. Sí, claro. A mí me llama mucho la atención la productividad de esos cruces. Sí, totalmente. Por eso te digo, me parece que en ese sentido, bueno, por eso te decía, pero digo, lo puede ser con Altamirano, digamos, con Beatriz Arlo, pasaban todos. Incluso con las diferencias incluso con la diferencia en las militancias políticas, ¿no? Pero digamos, los que venían del C, los que venían de los maoístas. Sí, claro. Igual se cruzaba, digamos, el cruce. Sí, totalmente. Ahora, en ese recorrido vos haces una cosa muy, en todos los escritores uno puede seguir línea de transformación, evolución, incluso hasta podríamos decir cortes. Pero el cambio que vos haces en tu manera de escribir de los primeros libros, El Frasquito obviamente, pero también Cuerpo Velado, Brillo, cuando vos decidís cambiar la manera de escribir, lo decidís o lo haces. Son casi dos obras. Sí, son 2 obras. Sí, son 2 obras. ¿El corte es El Corazón de Junio? Para mí es El Corazón de Junio, digamos. Porque, claro, ahí siempre cito esa anécdota con el negro de Lamborghini que me decía, cuando escribo Brillo, me dice, ¿escribiste para el libro para el mercado? Digo, pero, viste, vendí 1500 de ese momento. Y el otro había vendido un montón. Me dice, escribiste para el mercado. Y después resulta que él termina las obras completas en Random House y Brillo lo vuelve a sacar a Mónica Cifre y se vuelve a vender 1000. Digo, viste, yo no podía escribir otra cosa. Yo escribí El Frasquito y después recién escribo El Corazón de Junio. Y lo demás no sé qué es. A ver, las 10 primeras páginas de Brillo son plagio total
pegados de León Bloy, total. Sí, como la gente no lee, de Chum Chume, una teoría, no había una de teoretista, sí, y yo lo agarré y Cuerpo Velado parece el cuaderno de Marta Ríos, en lugar de ponerle ese lugar le ponía el 11, ¿sí? Y hasta que volví a recuperar con El Corazón de Junio la posibilidad de una propia escritura, digamos, ¿no? Pero porque vos mismo sentiste que digamos, que ese registro de escritura ya había llegado a donde podía llegar ahí. Totalmente, yo no quería escribir el Frasquito 2, eso estaba seguro, no quería y bueno, Que en otros escritores, suponete, Juan José Sader, uno recorre la obra entera, ves la línea homogeneidad de estilo y ves un cambio, uno podría decir, La Mayor, un texto como La Mayor, o Nadie Nada Nunca, como un punto muy intenso de radicalidad, y después por ahí El Entenado. Pero no dejan de ser, digamos, como decir, bueno, acá agotó la radicalidad de una apuesta y la derivación de eso. En la derivación tenés glosa, suponete que es una joya, ¿no? No es valorativo, es ver cómo cada escritor va atravesando el recorrido de la evolución de sus propias formas. El hecho de que casi con el primer libro vos, no me acuerdo quién lo había dicho, no sé si fue Monjó, no me acuerdo, de Astor Piazzolla, que Astor Piazzolla abrió enormes posibilidades para la música de tango. Las desarrolló todas él y las agotó todas él. Como si vos dijeras, abriste, digamos, la potencia de ruptura que tiene el frasquito, pero como si hubiese saturado vos mismo esa posibilidad. Sí, totalmente. Yo no podía, fíjate vos que no está corregido. Y acaba de salir una crítica en España, yo le dije, no lo publiquen en España. Y la misma crítica que hacían acá en el 70. Dice, un chico enamorado de la madre, que odia al padre, un libro de culto, podría haberlo escrito mejor por los acentos, pero no se dan cuenta que si acentuaba de otra manera, es otro libro. Es otro libro. Entonces, además es como si te lo tradujeran al lenguaje de la transparencia. Obviamente, pero viste, como digo, era la voz, yo qué sé, la voz espiritista, pero digamos, no, yo después cambio y la trama, y la cosa ética, digamos, para mí la cosa ética quiere decir, ética en el sentido, suponete, ¿qué quiero hacer ahora? Viste, en el 77 vi una inundación en Mar Chiquita, Córdoba, en la laguna, una laguna preciosa, se hunde toda la ciudad, solo queda un hotel, el casino, ¿sí? Es maravilloso que queda el casino. En el 92 viene el ejército a pedido, no hay nada raro investigado en el Instituto de Forense, todo, ¿sí? Para que vuelen todos la ciudad sumergida. Sí, porque no mataban más de vivir con, ¿sí? Había 100 hoteles, ¿sí? Y hay que volar la parroquia. Y el cura dice, la vuelo yo. Si eso no es un acto ético, yo no entiendo nada. Y la vuela él. ¿Viste? Pero ya empecé a escribir y me desvié. Siempre fracaso en mis libros, porque quiero escribir algo bien ético de un acto y después me voy por las ramas. Entonces lo que te permite la trama, muchas veces es no irte. Si no me voy, ¿viste? Mira, te vas, pero a la vez tenés una... Yo lo vi también revisando y releyendo todos los cuentos para la antología. Al mismo tiempo definís un mundo propio muy, muy, muy fuertemente. Sí, lo que pasa que sí, el pueblo la verdad que está muy bien, y me emocionó lo de Onetti de Ar, la verdad que me emocionó. Y sí, los cuentos, yo creo que un cuento es más sencillo, digamos. Una novela es muy difícil. Yo en el primer libro hablaban todos igual, la madre, el padre, el paraguayo, la abuela, no me importaba, era lo que yo escuchaba. Cuando vos empezás Hace que hablaban esa lengua que vos le ponés a Borges y a Maradona, por nombrar dos referentes, que es que hablaba la lengua, en realidad no hablaba el personaje. Eso hablaba de mí, sí, eso hablaba de mí. No eran los personajes. No. Y después cuando empecé a escribir con trama no podés, y no te digo cuando tenés que describir un personaje femenino, que yo recién lo empiezo a vislumbrar en Villa. En Villa empiezo a pensar, bueno, ¿cómo es? Y eso lo aprendo de Manuel.
lo aprendí de Manuel, porque es el único, porque la madre es Cortázar, de Olivera. Y sobre si tumba Alejandra es Sábato, se nota. ¿Sí? Y es la cosa más difícil. Yo en Villa empiezo y creo que en el Peletero logro, digo que un personaje femenino sea, porque hablan distinto, piensan distinto, muy difícil. Y mucho antes de toda esta cuestión que hay ahora, digamos, generacional y de contexto, digamos. ¿No? Claro, porque Manuel, viste, Manuel tenía eso, viste, porque mi incógnita con Manuel era ¿dónde lee ¿viste? Porque nunca te hablaba de literatura. De cine. Cine y radioteatro. No, te hablaba de los romances que tenía. Yo me aburría, mi mujer se quedaba hablando con él, yo me aburría. Entonces iba a ver dónde tenía biblioteca, no encontraba. Hasta que un día... Josefina Ludmer andaba mucho con él y me contó algo que entra muy en sintonía con los mundos tuyos, que es que iban al Brujo juntos. Ah, ¿sí? Sí, con Puig y Josefina Ludmer. Mirá vos. Y yo, por una excesiva marca iluminista, me reí con una distancia irónica de respecto a lo que me estaba contando, creyendo que iba a haber complicidad. Y me miró consternada, me dijo, no, íbamos. Me dijo, el Brujo acertaba todo. Claro, y siempre, nunca acertaba. Estoy con otro que Por cree. eso yo siempre pregunto, cuando me cuentan en mi trabajo, pregunto, ¿qué le dijo que usted no sabía? Claro. Entonces, Pero contabas de Puig. y entonces me hizo ver una ópera. Yo no había visto una ópera en mi vida, ¿sí? Y me la hizo ver y ahí me di cuenta. Este lee acá. Hizo así, mirá, fíjate cómo entra, cómo sale, quién habla, Y después una película, un documental sobre el franquismo, lo mismo. Me la desmontó como un libro. ¿Viste? Y decía, claro, Y yo reivindicaba mucho en este artículo sobre Buenos Aires Zapal, que entre el 1973, que sale Buenos Aires Zapal, 75 creo que sale... Que también la prohíben. Las tres. Claro. El 75 sale El Beso y el 76 sale Pubis. Son las tres novelas más políticas que hay. Claro. Si vos las agarrás, son absolutamente políticas. Claro. Digo, pero recontra política. ¿Sí? Digo, El Beso. Hasta 40 años después somos todos vivos y que bien la liberación. Pero en ese momento había que discutirla y pelearla. ¿Sí? ¿No es cierto? Está claro. Y no había que no es que había que disputarla con la cuestión de la dictadura, había que con ciertos críticos progresistas, digamos, que lo miraban como era un atrevido, y no era un maldito, porque si fuera Gené o si fuera el negro Lamborghini quedaba más así. ¿Te acordás quién editó Pubis? ¿Quién editó, quién hizo la edición de Pubis Angelical? No sé si se dejaba editar tanto, ¿Qué salió por...? ¿Quién lo sacó eso? Cés Barral. Cés Barral seguro, yo tengo una de Cés Barral, pero... ¿Tuvo en Cés Barral? Vieja, pero no sé Pero no me acuerdo antes, sí, pero me parece que Cés Barral la saca. Que la figura del editor me parece a mí es del posterior, acá por lo menos, no sé cómo por Manuel, pero te digo, ese libro, la Buenos Aires Zapal, lo discutimos, pero la figura del editor, Enrique, El Corazón de Junio, esa contratapa. No estaba, y agarramos las correctoras sudamericanas que eran buenísimas, digamos, y no se le escapaba nada. ¿Viste? Yo no sé si son las mismas, yo llegué a agarrar en los 90. Sí, bravísima, digamos, pero la figura del editor me parece que es posterior al 90, digamos, ¿no? El editor en eso que llaman editing, que meta mano. Claro, ¿no? Hay libros que son, por lo que uno se entera, no vamos a hacer nombres, pero son casi libros escritos en colaboración. Pero sí. Que lo que uno ve después entre tapas está muy lejos de lo que la persona llevó y entregó. Sí. Porque casi Anagrama que se lo reescriben. reeditó muchos años después los cuentos de Carver sin la intervención del editor. Claro. Y era un libro que tenía el doble de páginas. Al mismo tiempo, esa intervención casi de coescritura no es exactamente la figura histórica del editor, que más bien se está desdibujando. Sí, claro. Acá ya por A lo mí me pronto, gusta mira, nombramos eso. Bianco, Pesoni, Chitarroni, Fagnani. Tenemos una línea y anagrama Herralde. Sí, aparte- Estamos haciendo una línea de editores, Jorge Álvarez, pero Digamos, digo, lo que pasa que a mí me gusta, yo cuando escribí El Peletero, que escribí una parte del río,
Entonces le digo a Marcelo Gargiulo, ¿me escribís la parte esa? Porque vas a pescar, claro, vos vas a pescar siempre aquí, me le digo. Sí, pero escribímela. Claro, cuando me lo trajo la Moby Dick, le digo, no te dije Moby Dick, te dije que me escribiera la de Quilmes, le digo. Y ahí la tuve que corregir yo. Y en la novela de tango, ahora tenía una parte de una chica de 30 años, Mar del Plata, y una chica de ahí, Estefanía Di Meglio, la conozco bien. Es bárbara, digo, sí. Estefanía me escribía en una parte de Mar del Plata donde van a bailar, me la escribía y claro, y yo la le voy a escribir. Y pero sí, es una gran lectora, es público, y le agradezco un montón. Sí, es bárbara, digamos, y esa cátedra de derechos humanos, y cómo trabajan. Pero hay gente que no se dejaba tocar los libros. Digo, Ricardo le costaba, ¿eh? Yo me acuerdo que él dice que nos contamos los galgos, pero le costaba. Porque yo creo que le dije a Ricardo, che, pero el final de respiración, ¿no te parece que un poco alegórico? No, sacale lo de... No. Eso salió en Pomer. Y el negro lo mismo, no. Digo, pero bueno, digo, no tocabas nada. Ahora, en estas líneas, y sobre todo, pues para mí la tuya es una marca muy fuerte, como te dije, de dos obras dentro de una obra. Y para alguien que no considera que Brillos, bueno, la posibilidad de disentir con Osvaldo Lamborghini sin miedo, o sea, muchos años después, los suficientes años transcurridos para poder disentir, que Brillos no está escrita para el mercado, pero hay alguien que de punta a punta no... retrocedió respecto de esta cuestión de la comunicabilidad o la transparencia, que es Libertela, que no lo mencionamos, pero estaban muy cerca. Claro, y esto también, y es el que más, me parece, trabajó autores menos marginales, porque si vos agarrás los libros de él, Octavio Paz, Donoso, digo, de las escrituras sagradas, eso parece... había escrito Nueva Escritura en Latinoamérica antes, tiene esa apertura. Cosa que nosotros no. Al mismo tiempo el boom no los toca. No. Porque todo lo que estuvimos contando es... Lezama viene de rebote, claro. Que es una de las grandes cosas que hizo Cortázar, digamos, ¿no? Él mete ahí a Lezama y a Feliberto Hernández. Creo que en la Vuelta al Día en 80 Mundos mete esos dos escritores. ¿Y Paradiso sale en La Flor cuándo? ¿En esos años? No me acuerdo, pero sí sale en La Flor y Feliberto yo lo había leído ya en la edición de Sudamericana de Nadie encendía las lámparas, tengo la primera edición, pero lo había leído antes en la biblioteca Racing. Y a 18, 19 años ya había leído. ¿En la biblioteca? ¿El club? Sí. ¿Estaba Feliberto? Pero el tipo se llamaba Chico. No por desmerecer a Racing, sino pensando en la circulación de Feliberto. No, sí, pero el tipo era como, yo conozco al hijo, ahora y me permito decirlo, que yo le decía que era como un Leopold Bloom, porque él escribía poesía, pero para escribirla se iba de la casa y se tomaba el tranvía desde Avellaneda hasta Quilmes y ahí escribía. Y me regaló un cuento que llamaba Navajas Esquizofrénicas, ¿no? Que era un peluquero que se volvía loco. Pero el tipo se dio cuenta que yo era una especie como de diamante en bruto, digamos, y claro, me empezó a dar Bioy Casares, Feliberto Hernández, Borges, Mujica Lainez, ¿no? Era una especie de Castelnuovo con Bataille, suponete, para que no entendamos. Entonces, no, ahí vas a tener que disculpar mi prejuicio, que yo creía que la cosa... la escuela y todo eso era de Independiente. Te pido 1000 disculpas. No, pero vos sabés que era mejor la biblioteca de Racing que la Independiente. O sea, que venga Sacheri a discutir, yo no. Porque aparte él era el director del Teatro Roma, el hombre. Entonces tenía una... No, está muy bien, era ignorancia mía. Yo solo peleé para proteger la biblioteca de Boca, que Macri la quería desguazar. ¿Sí? Después ya no de Independiente Racing no conozco. No, yo digo, ahora viste que me nombraron persona notable de Avellaneda, yo digo que como de Poli, ya no puedo decir mal, el Papu Gómez porque haya Macumba. Aunque por lo que escribo yo debería decir que ¿no? Viste que ahora es palabra prohibida, no se puede. Sí. ¿Viste que... Yo soy embajador literario de Club Atlético Boca Juniors. Ah, mirá vos.
O sea, que de título a título. Mirá. Los grandes reconocimientos que hemos tenido. Sí, 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 no, yo estoy muy enojado con Boca por el arquero, porque Romero, cuando el partido que le gana a Boca 3-1, cuando hace cosas, no le puede aplaudir a los jugadores de Racing que jugó, ¿viste? Nadie lo hace, ¿viste? Se enojan con Boca porque es Boca. No, eso sí me dijeron, ¿quién fue que me dijo? Ahora tiene una teoría sobre Boca y le digo, yo lo voy a ver la semana que viene, le digo. No sé quién me dijo. No, pero ahí Romero aplaudió. Pero yo he visto jugar muchos jugadores, ¿eh? La mejor saga de Boca la vi yo, Meléndez y Marzolini. Yo no vi eso, yo empecé a ver fútbol mucho, nací en el 67, Ahora, empecé a ver fútbol después. El único equipo que tuvo, Meléndez el peruano y Marzolini, sí, claro. el único equipo que tiene, cuando Brasil gana el Mundial, viene a jugar en el 59, gana el Mundial en el 58, sí. A la cancha River y salimos 1-1, la mayoría de los jugadores de Racing. Murúa no deja que Garrincha toque una pelota, hace gol Pisuti, ¿no? Y la delantera era Corbata, Pisuti, Manfredini, Ososa, Callá, el que era bueno, y Belén, que tenía unos jugadores bárbaros, pero ser alguien ahí era ser jugador de fútbol. Obvio. ¿Viste? Pero los jugadores de fútbol eran otra cosa, suponete los sábados. A una cuadra de mi casa estaban Roland y Silvero, que jugaban Independiente, comiendo asado los uruguayos, sábado a la tarde, porque tenían las novias ahí, para ir el domingo a jugar, asado, pero con vino mal, ¿no? Con vino mal. Sí, había menos distancia. Y después me hice mosca de Rubén Sosa. Mirá. Me llevó al Ancla, a Olivos, y ahí comí con Mansilla. No me acuerdo qué más. Y una vez me llevó a la cancha Chacarita. Sí, iba a todos lados los días, ¿no? Era como mi ídolo, pero era otra cosa. Sí. Mi gran noche libresca, literaria, la mayor posible, año 77, en la cantina Lagardeliana de La Boca. Gatti presenta su libro, tiene uno solo, es como Rulfo. Yo el único. Y mi viejo me llevó y estuve sentado en la mesa con Gatti, del otro lado estaba Nacha, la mujer, Toti Beglio, Pancho Sá. Yo tenía 10 años. Toti Beglio. Sí, me robó una novia. ¿Toti Beglio? Sí, me robó una novia, nunca no la ¿Cómo puedo fue? nombrar. ¿La chica? No. La chica no. Él. ¿Jugaba en Boca ya o está en San Lorenzo? No, me parece San que Lorenzo. antes, sí, teníamos 19. Y me dijo, no, estoy de novia con Toti Beglio. ¿Cómo ibas a competir? No sabía bailar, no sabía jugar al fútbol. Era muy difícil, ¿no es cierto? En cambio, mi hermano sabía bailar, sabía jugar al fútbol. Contra eso no se puede. Era imposible, ¿viste? Contra eso no se puede. Yo cuando tenía 15, llevé a mi novia, cuando yo tenía 15, a ver a Defensores de Belgrano, pues yo soy del Bajo. Sí, claro. Fuimos a ver a Defensores de Belgrano, yo feliz de que ella se entusiasmó muchísimo con ir a Defensores de Belgrano. Yo que creía que tenía los sábados perdidos en salidas de novio, a Defensores. Después se puso de novia con el gato Anielo, Sí, que era arquero en Defensores, había atajado en San Lorenzo, o sea que un poquito Beglio a vos, Anielo a mí, nos han dañado Mi igual. hermano jugó en las inferiores de San Lorenzo, por eso te digo, jugar al fútbol, campeón de rock and roll, era imposible, ¿viste? Nosotros con los libros, ¿viste? Somos No, y ¿sabes qué hacer? Mi mamá pasaba la chica y yo estaba en la puerta y mi mamá agarraba y decía, la chica me saluda y mi mamá me dice, viste Luisito, siempre leyendo. ¿No? Y el día que mi hija cumplió 15, digo, porque ahora tengo una hija 22, mi hija cumplió 15, le digo a mi hermano, vos te quedás atrás mío, le digo. Cuando tocan el bal, para sacarme la foto, yo hago así, me saco la foto y vos, hice así, me saqué la foto y aparece mi hermano atrás bailando, ¿viste? ¿No? Es que, bueno, el primer reportaje me hace José Larrayán, que me pregunta, ¿por qué te dedicaste a escribir? Porque no sabía bailar. ¿No? Era muy común. Parece lo que había dicho Fowler una vez, que dijo,
¿qué es un escritor fracasado? Si sos escritor, ya sos un fracasado. Sí, es bueno, porque sabes que yo quiero hacer una antología sobre eso, a partir del texto ¿no? de escritor fracasado. Es un tema lindo. Sí, no sabía que había dicho eso. Sí. Anda a saber peleando con quién. Sí, seguro. Contra alguien lo dijo, pero ya no sabemos contra quién. Sí. Pero contra sí mismo también. Sí, claro. ¿No? Porque era otra, me parece que tenía eso, que algunos que lo copian no lo tienen, que es que, digamos, la corrosividad lo incluía, ¿no? Pero por supuesto, sí. Yo me he pedido varias veces, una vez en Clarín, pues suponete, como se murió Ramón Alcalde, le hicimos un homenaje acá en la librería de acá enfrente, el lado, ¿cómo es la que es de Losada? Era Losada. Entonces hablaba Ure, no me acuerdo quién más. Entonces entra mi mujer, Beatriz, y entra gente. Y yo estaba con Foggy. Entonces Foggy dice, las dos mejores plumas de conjeturar. Digo, esos chistes, viste, como de... A mí no me parecía... Viste, lo mirá y... Viste, no... Después de haber estado con el, como tú dijiste al comienzo, después de haber estado con el negro, como no me impactaba nada. Pero siempre, viste, hay que ser agradecido, porque cuando se murió mi viejo, el día ese, el negro Osvaldo me acompañó todo el día. Y cuando nos despedimos me dijo, lee la carta al padre y juntate con tu novia esta noche. Viste, el negro, que era... Yo también, digo, lo he bancado muchas difíciles, digamos, ¿no? Pero, digo, era otro tiempo, uno era joven, ¿no?